Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos portacubiertos. En esta ocasión va a ser el reno y el pingüino, también personajes muy queridos en esta Navidad. Entonces aquí les comparto el paso a paso, espero que sea de ayuda, que lo pongan en práctica. Aún tenemos tiempo porque es ideal para la cena de Navidad o también para obsequiar en las novenas o también en las posadas con dulces o cositas así para los niños, porque no solamente la idea sirve para un portacubiertos, también sirve para que sea un dulcerito. Recuerden que en videos anteriores les compartí cómo hacer el Santa y cómo hacer el muñeco de nieve, pero por petición de ustedes mismos, de que quisiera otros personajes, entonces por eso creamos al reno y al pingüino en esta ocasión. No les voy a mostrar la lista de materiales como normalmente la hago. Les puedo nombrar que vamos a utilizar fieltro o pañolencia así estampado en color camel, uno más claro y el otro más oscuro, fieltro en color verde y rojo, blanco, negro, las cascaritas para los ojos, un poquito de fieltro en color naranja, botones decorativos, guata o entretela, algodón de relleno, hilos correspondientes a los colores, silicona caliente, tijeras, agujas, alfileres. Sí, todos esos son los que necesitamos, pero igual recuerden que siempre en la descripción, en la parte baja, debajo del título está el nombre del canal y debajo del nombre del canal dice más. Esa es la descripción y allí les dejo completa la lista de materiales y también el enlace para que descarguen los moldes. Se le comparten en el blog. Y si ya desean de pronto a alguna persona comprar los moldes y que les llegue a su correo electrónico, también les voy a dejar un enlace porque hay algunas personas que quieren que les llegue directamente a su correo. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, estos son los moldes que vamos a necesitar entonces para estos portacubiertos, para lo que se corresponde al gorro o sombrero, que así es como lo vamos a llamar durante todo el trabajo. Entonces voy a cortar dos de cada uno de los de las pintas, ¿sí? De cada una de las telas. Por ejemplo, dos, digamos que este sea el del pingüino y dos que sea el del reno. ¿Listo? Aquí lo voy a poner de nuevo para que lo vean. De esa misma pieza del sombrero voy a cortar dos piezas de guata, pero lo voy a cortar un poco más pequeño que este molde. ¿Sí? Si ustedes quieren, sacan este molde, lo imprimen y luego le cortan aproximadamente unos 2-3 milímetros al contorno y les quedaría el molde para sacar las piezas de guata del sombrero. Entonces de estas son dos piezas, una para el pingüino y una para el reno. Para las alas del sombrero, que son las que les estoy mostrando aquí, son dos del color rojo y dos en verde, que es para cada uno de los personajes. Esta es la cara, por decirlo así, la cara o cabeza. Entonces son dos en color negro y dos en color camel o kaki, que también le llaman así a este color, que serían para el pingüino y el reno. Estas son dos piezas para la carita del pingüino, va en esta posición. Entonces el corte, por decirlo así, va para la parte superior, son dos. Para el reno son dos, pero el corte va hacia abajo y es un poco más pequeño el molde. 4 para las astas, una para la nariz del reno, le voy a hacer una lengüita, también es una. Las orejas serían 4 en total, 2 para las izquierdas y 2 para las derechas, y para el pico del pingüino 2 piezas también. Listo, entonces estas son las piezas que vamos a trabajar y voy a empezar a coser. Bueno, aquí es el mismo proceso que se hizo tanto para el portacubiertos del Santa como el del muñeco de nieve, pero lo explico de nuevo para las personas que nos ven por primera vez o que posiblemente ven primero este video que el del Santa y el muñeco de nieve. En la parte superior les dejo el enlace para que puedan visitar ese video y también vean el paso a paso. Esta parte, como les digo, sí es exactamente igual. Entonces coloco la guata, que en realidad son las únicas piezas que van a tener guata, solamente el sombrero. Entonces voy a calzar las piezas perfectamente para poderlas coser. Recuerden que la guata la corto un poco más pequeña porque no quiero que en el momento de la costura se me vaya a notar la parte blanca por todo el contorno. ¿Listo? Entonces esa es la explicación de por qué la guata va un poco más pequeña. Entonces aquí lo ajusto con alfileres y empiezo a coser en puntada festón. Bueno, voy a empezar entonces con la puntada festón. Recuerden que esta puntada es muy sencilla porque nos permite que tanto cuando se empieza como se termina queda bien trabajada la puntada y no se nota, por decir así, alguna imperfección del trabajo. Voy a coser todo, absolutamente todo el contorno
con esta puntada. Bueno, aquí ya tengo los dos sombreros, ¿listo? El que es más verde y el más rojo. Se le hizo la misma puntada festón por todo el contorno. Entonces ahora los voy a poner a un lado y voy a empezar a trabajar la cabeza de los personajes, tanto el pingüino como el reno. En este caso se va a hacer lo mismo en ambas piezas. Se cose en puntada festón por todo el contorno. En la parte superior se deja un espacio para rellenarlo un poquito, igual como hicimos con el Santa y el nieve. Entonces ese es el proceso que voy a hacer. Recuerden, tanto en la cara del pingüino como en la del reno. Listo, entonces aquí ya cosí por todo el contorno, lo hice en un tono un poco más claro para que ustedes lo pudieran distinguir, porque por ejemplo en el negro sí no se distingue para nada. Entonces ahora lo que voy a hacer es rellenarlo, pero recuerden que se rellena de una manera sutil, no que me vaya a quedar muy relleno, sino que quede de poco relleno, parejo, eso sí, por todas partes. Dejo aún el hilo y la aguja en el extremo, porque luego de que lo relleno, lo sello y queda lista la pieza. Bueno, así ya quedó sellada. Ven que no queda extremadamente llena. Entonces lo voy a dejar aquí a un lado, igual que la del pingüino. Así vamos armando cada una de las piezas. Por ejemplo, aquí tengo la trompa, tengo la parte blanca del pingüino, las alas del sombrero, la decoración del sombrero. Y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Este es un trabajo que es repetitivo en cuanto a la puntada, pero al irle dando forma ustedes van viendo que vale la pena todo lo que se hace con cada una de las piezas. Entonces, al igual que con las otras, como les acabo de decir, entonces voy a empezar a coser en puntada festón. Yo casi siempre en estas piezas dejo aproximadamente unos 5 milímetros entre puntada y puntada, y también entre la orilla, ¿sí? Entre la orilla y la costura. Bueno, ya también listas estas piezas que son como las más grandes que componen al pingüino y al reno. Entonces voy a hacer lo mismo con las orejitas, las coso igual y las relleno solo un poquito, las astas también,
las coso y creo que ellas son un poco pequeñas, no sé si me alcance a rellenar, pero de pronto lo que esté un poquito más grueso, ¿sí? Con el extremo de las tijeras o con un lápiz nos ayudamos para rellenarlas un poquito. Bueno, ya como pueden ver tengo la mayoría de las piezas. Aquí tengo las astas o cuernos, como ustedes les llamen. Miren, lo cocino en un tono diferente para que ustedes puedan apreciar la costura. Lo que hice fue primero por todo el contorno y en la base dejé abierto, puse el algodón de relleno y sellé con la misma pieza. ¿Listo? Entonces así quedan listas ya las astas. Las orejas también las cosí, pero si pueden ver no las rellené, para que pueda de pronto trabajarlas mejor. Tengo ganas de pronto de hacerle como algo así, para que me queden de esta forma, que quedan muy lindas. Pero no las rellené porque me dio la impresión de que también si las rellenaba quedaban gordas y las orejitas tienden a ser más delgadas para estos animalitos. Aquí tengo la lengua, aquí está el pico del pingüino. Sí, lo cosí, lo rellené también un poquito para que quede listo para este pingüino. Y ahora lo que voy a trabajar es la nariz del reno. Entonces voy a coser en puntada intermedia, lo mismo que hice con el Santa en el video anterior, es puntada intermedia y rellenar un poquito. Bueno, ya tengo todas las piezas listas, entonces ahora vamos a empezar a trabajar ya como tal el portacubiertos. Aquí lo que he hecho es que con alfileres he sujetado la pieza del sombrero con la pieza que corresponde a la cara. Vamos a hacer la misma puntada, igual que hice en el video anterior, sobre la misma, por eso utilicé mejor este en lugar del pingüino, porque con el pingüino no se nos va a notar, porque el hilo negro no va a permitir verlo. Entonces en este sí. Recuerden, para los que ya lo vieron y para ti que de pronto eres nuevo y nos ves por primera vez, se va a coser en el mismo lugar donde está la puntada y solamente se va a coser toda la cara del reno y se va a tomar solo la primer tela del sombrero. No vamos a atravesar para que no dañemos la estética del trabajo. Entonces solamente aquí paso y voy a tomar solamente la pieza de tela que está, como quien dice, por encima. Hay personas que de pronto pensarán, ay, ¿por qué no arma toda la estructura de la cara y luego lo pega al sombrero? La verdad me gusta más así. Listo, me gusta más así, pero la persona que decida pegar todas las piezas o coser todas las piezas primero y luego armarla o unirla al sombrero también es perfecto. Entonces aquí voy a iniciar costura y voy a procurar siempre ir sobre la misma línea o la misma costura que utilicé cuando armé la pieza de la cara, para que se vea más parejo el trabajo.
Bueno, ya tengo en ambos casos, ¿sí?, ya las cabezas unidas al sombrero. Entonces ahora lo que voy a colocar inicialmente, por ejemplo, en el reno lo voy a trabajar. Lo pongo aquí, lo sujeto con alfileres, lo voy a sujetar aquí y hago la puntada. La misma puntada que he hecho en todo el trabajo, la hago aquí. Pero primero lo sujeto con alfileres, ¿listo? Bueno, entonces después de poner los alfileres, entonces voy a sujetar la pieza haciendo la misma puntada, como les acabo de decir, en ambas. Y también las orejas. Por ejemplo, ahorita ubico las orejitas, las pongo por aquí a un lado y también hago lo mismo, ¿sí?, con costura. También pueden utilizar silicona. Si deciden hacerlo, está bien. Bueno, aquí como pueden ver, entonces las orejitas ya las cosí, también las astas, ¿sí?, va dando la forma, por decir así, del personaje. Aquí tengo en este momento lo que corresponde a la trompa y a la lengüita, ¿sí?, a la lengua del reno. Entonces esta lengua la voy a ubicar en la parte de atrás, pero para que se sujete por ahora le voy a aplicar un poquito de silicona. Solo un poquito, no es necesario que pongan mucho, porque en realidad eso es lo único que nos va a hacer, es ayudarnos a sostener la lengua. La voy a sacar un poco más. ¿Listo? Así. Miren, eso es lo único que necesito. Y ya luego de que ella pegue, voy a ubicarla en la cabeza. Miren, aquí ya la ubiqué, la pongo, sujeto con alfileres para que no se vaya a mover y voy a coser todo el contorno, incluido va a quedar la lengüita, porque eso lo voy a coser aquí. Y si pueden ver, hay un contraste de color, este es un poquito más oscuro que el que está en la parte trasera. También lo pueden hacer con un tono más oscuro o con un tono más claro, queda bonito, ¿listo? Si no tienen un color, combinan con otro que igual les va a quedar muy lindo. Entonces aquí sujeto con los alfileres para ahorita empezar a coser, y lo mismo hago con el pingüino. Al pingüino le ubico la pieza blanca, miren que la del pingüino, esta V va hacia arriba y la del reno va en la parte baja, ¿listo? Sino que esta pieza es más grande. Igual recuerden que los moldes siempre se los dejo en el blog, en la descripción de aquí debajo está el enlace para que puedan visitarnos y descargar los moldes, ¿listo? Entonces vamos a hacer la misma puntada. Este trabajo es siempre la misma puntada. Bueno, ya cosí toda la pieza, como lo pudieron ver. Allí yo les muestro siempre unos apartes como para que vean más o menos cómo le voy dando forma, pero ya saben que es la misma puntada, entonces es muy sencilla.
Aquí voy a ubicar entonces la nariz, perdón, el pico. El pico lo ubico en la parte baja, más o menos dejo 1 centímetro. Lo voy a ajustar con un alfiler para que no se me vaya a mover. Y exactamente lo mismo que he hecho, la misma puntada para que me quede de esta forma. En cuanto al reno, bueno, nos falta la nariz que la tengo aquí. Ahora la voy a pegar, que es una pieza que ya les mostré cómo hacer. La pego aquí y ya estamos casi terminando este trabajo. Bueno, ya tengo listas, entonces ya las cabezas. En este momento ya lo que prosigue es, por ejemplo, en el caso del reno, voy a pegar la nariz, con cuidado de pronto de no ir a manchar la tela o el trabajo que ya he hecho. Recuerden que cuando se pega con silicona hay que sostener muy bien la pieza para que pegue. ¿Listo? Entonces aquí lo ponemos. Perfecto, esperamos a que seque. Y mientras tanto también voy a ir colocando la pieza del gorro, ¿sí? En la parte superior, miren, voy a intentar tapar, por decirlo así, las imperfecciones que hay en la parte superior. Y así. Voy a poner un poquito de silicona porque necesito que la pieza se mantenga en el mismo lugar, no lo voy a sujetar con alfileres. Y luego sí voy a pasar unas puntadas, ¿sí? En la parte baja del gorro. Ya en la parte superior no, sino en la parte baja. Entonces voy a aplicarla en ambos, tanto en el reno como en el pingüino. Miren que lo voy a aplicar aquí, en la parte superior, para que me quede bien pegado, y como les digo, en la del pingüino también. Bueno, listo, ya quedaron entonces los gorros perfectos, cosidos bien, como pudieron ver. Aquí les acerco para que puedan ver las puntadas. Y ahora lo que voy a hacer es poner los ojitos. Los ojitos, yo les he enseñado en varios videos diferentes tipos de ojos. Voy a utilizar de estos que son como cascaritas, ¿sí? Estas miden aproximadamente 12 centímetros, la parte más larga, porque son ovalados, 12 centímetros. Si quieres puedes hacerle captura de pantalla para que los preguntes así. Ojitos cascaritas se les llama, o puedes utilizar ojos locos, ojos 3D, sí, los que prefieras. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegarlos, como les acabo de decir, con silicona caliente, pero debo dejar enfriar un poco para poderlos pegar, porque si no se me derriten. Entonces aquí voy a ponerlos, soplo y luego pego.
Bueno, y así los he terminado. Coloqué un botón decorativo en cada uno, así como en la solapa de su sombrero. Aquí un arbolito, aquí la figura o el rostro de Santa. Rudolf es el fiel amigo de Santa. Entonces aquí están estos portacubiertos. Aquí quedan con el espacio, el espacio justo para que ingresen. Ahora les voy a tomar las fotos como hice con los anteriores, y entonces así van a poder apreciar cómo quedan los portacubiertos en esta ocasión. Entonces les compartí cómo hacer el reno y el pingüino, y aquí les tengo de invitados también cómo quedó el Santa. Recuerden que en la parte superior derecha les dejo el enlace donde compartí cómo hacer el Santa y el muñeco de nieve, que espero que este proyecto lo pongan en práctica, sea de ayuda, y que nos regalen ese me gusta, que recuerden que es una manera de ayudar el canal, el algoritmo de YouTube, y eso permite que el canal crezca y crezca más y podamos compartir muchas más ideas. También déjanos sus comentarios, suscríbete allí en el botón rojo, si están rojos porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos también, por favor, compártelo por todos los grupos o en redes que tengas, por WhatsApp también lo puedes hacer. Y entonces aquí nos vamos despidiendo con estos muñequitos. Miren tan lindos que quedan. Una idea, nos dijeron que pueden servir también como dulceros, o también poner como una cinta y que sea unas bolsitas, unas carteritas para las niñas, ¿sí? Miren cómo queda de precioso, o para los niños también. Entonces los espero en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.